Estuvimos en Paraná haciendo huellas entrerrianas, 320 kilómetros en bici, que era un rally, y la verdad que fue muy duro. El primer día fue durísimo en cuestión de que hubo muchos senderos, muchas barrancas, muchos cruces de agua. Bueno, después tuvimos un inconveniente que se puso a llover, el clima no dejó avanzar. Y bueno, el primer día es como que se hicieron algo de 30 y algo de kilómetros y tuvimos que, la organización decidió hacer un enlace después, cortar la competencia y hacer un enlace hasta María Grande. Y bueno, de María Grande decidieron que se suspenda ese día por cuestiones climáticas. O sea, ¿esto cuándo fue? Eso fue el 22 de ahora de octubre. Y 23 fueron las fechas que se corrieron. Eran 2 días en realidad. Y bueno, y de María Grande, y lo que tenían asistencia, o sea, acompañantes que lo podían asistir, de llevarlo hasta el regimiento donde teníamos que hacer la llegada, los asistieron y los llevaron. Y los que no teníamos asistencia teníamos que llegar en bicicleta, obviamente. Bueno, yo llegué con 3 amigos más, no sé si lo puedo nombrar. Sí, cómo no. Marcelo Metrallé, de Concepción del Uruguay, Betina Bonín, de Concepción del Uruguay, y Andrea Perrón, de Villa Lisa. Una chica que fue la primera vez que se destacó en esto, y la verdad que es digna de felicitarla también de mi parte y a todos los chicos también de Concepción. Está muy bien. O sea que los 300 y pico de kilómetros, ¿sobre qué tipo de terreno se corrieron? Los 300, en realidad fueron 360 kilómetros que hicimos nosotros, porque contamos una parte que entrábamos a un ripio que muchas de las chicas no lo hicieron, porque había femenino y masculino en este caso. Fueron todos sobre terrenos rurales, sobre monte, muchos senderos cerrados, que no había cruces en ambos, con ambas bici. Había que tener mucha precaución en eso, había que estar con la cabeza muy mentalizado, que donde entrabas tenías que tener mucho cuidado de no lastimarte, de no caerte. De hecho tuve una caída, que ahí fue que tuve una lesión lamentablemente, con otro competidor. Y ya te digo, el primer día fue así, el día 22, que llegamos a María Grande. Bueno, después hicimos el enlace hasta llegar al ejército. Y el segundo día, bueno, ya parecía que... Bueno, yo el primer día fue que tuve la lesión, ¿no es cierto? Me habían diagnosticado una cosa, otra, bueno, al final no era nada de lo que se había diagnosticado. Obviamente me hice controlar, había mucha asistencia médica, eso estaba muy bueno en la carrera. Y bueno, mentalizándome de vuelta para el otro día largar. Al otro día largamos desde el regimiento hasta, hicimos un enlace cortito hasta la escuela agrotécnica de la entrada de Villaguay, y ahí largamos por camino de tierra. Pero de María Grande a Villaguay, ¿cómo fueron? Ahí fuimos todo por ruta. ¿Todo por ruta? Todo por ruta. Ajá. Todo por ruta. Fueron 120 kilómetros por ruta. Todo por la ruta 18, en fin. Ahí sí fue un enlace sin cronometraje, digamos. Claro. Lamentablemente no se pudo por las cuestiones climáticas poder seguir por los caminos de tierra. Bueno, por ahí la organización no salió o no les vino los planes que tenían por el clima, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, y entonces, ¿y en Villaguay, de dónde a dónde me dijiste que corrieron? Desde la escuela agrotécnica, sí, hasta Colón fue la que era la llegada. Bueno, de ahí largamos en caminos de tierra, muy complicados los caminos, con un viento en contra tremendo. Fue muy duro, muy duro. Venía bien, la verdad que venía bien en mi categoría, que era de 40 a 49. Venía segundo, me había escapado bien del pelotón con un neuquino, porque era una competencia nacional, internacional también, porque había de 3 o 4 países también que vinieron a competir.
gente muy importante que corre, ejemplo, en Río Pinto, todas esas competencias son cortas, pero a su vez eran una de las más largas en ese entonces. En este caso fue la más larga que yo me enteré del país. Claro. Bueno, largamos ahí, fuimos hasta Domínguez, todo por caminos rurales, metiéndonos por parte de montes también y cruzando algunos arroyos que había que, bueno, utilizar mucho la cabeza, ya te digo, había que estar muy bien mentalizado para hacer ese tipo de carrera. Y pasamos por pueblitos como Domínguez, Ajaró, donde había algo de asistencia, de puesto de hidratación. Pasamos por Las Moscas también, donde había hidratación, y de ahí agarramos un tramo de ruta hasta llegar a Santa Anita, que había un puesto de hidratación con fruta y demás, que es lo que precisamos los deportistas como para abastecer, digamos, y cargar las caramañolas y bueno, en fin. Bueno, desde ahí, obviamente yo en mi caso pedí un analgésico porque ya no daba, es como que la rodilla no me daba más, pero la idea era llegar. Sí. En el kilómetro, cuando se largó, perdón, ahí voy a corregir algo, en el kilómetro 35 más o menos, ahí venía bien y tuve que empezar a levantar lamentablemente porque empecé a sentir mucho pinchazo al costado de la rodilla. Y bueno, lamentablemente después me tuve que mentalizar que el plan B era llegar a completar la meta, a llegar a la meta que era en Colón, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, ¿y de Santa Anita por dónde pasaron para llegar a Colón? Y por Santa Anita, bueno, se pasó por caminos de ripio y caminos de tierra, ya un aproximado, creo que se pasó por una parte que está la estancia, una estancia San Pedro, me parece que. Y bueno, pasamos y llegamos acá a 1 de mayo, que tuve la suerte de ser el representante de acá, que había una asistencia espectacular, la verdad que no es porque sea mi pueblo, pero los atendieron muy bien a todos. Y desde acá ya había mucha gente esperándome, que eso me dio mucha fuerza para seguir, la verdad que venía con mucho dolor y eso fue muy duro. Fue muy emocionante también porque que la gente te esté esperando y te esté alentando es muy lindo. Y bueno, de acá del 1 de mayo emprendí hacia el lado de las Achiras hasta llegar a Colonia Pereira, que estaba el P5, el puesto 5. Bueno, ahí me asistieron en mi caso me asistieron con agua muy fría que me echaron en la rodilla, la verdad que me ayudó muchísimo. Y bueno, y de ahí seguimos ya para los 25 kilómetros que quedaban para Colón. Cuando ya cruzamos la autovía, que la cruzamos por la senda peatonal que hay de Hugues, por arriba, ahí empezamos a toparnos con caminos muy feos, rurales muy feos, que incluso caminos que han abierto nuevos, y ya prácticamente llegando a casi los Bretes, antes de llegar a los Bretes, si alguno conoce por ahí, los hicieron meter por una parte de monte, que también era muy difícil también transitarlo porque había llovido el jueves antes, había llovido un poco, sí. Y se puso muy duro la llegada también, ¿no? Claro. Javier, así que en todo este recorrido, ¿a qué hora salen de Villaguay el domingo y a qué hora llegan a Colón? Salimos 7:15 fue mi salida de mi categoría. A las 7:05 estaban ya ahí, empezaban a largar todo por categoría. Claro. En mi caso salimos 7:15 y yo por el tema de dolor que venía sufriendo casi los 120 kilómetros donde empecé a sentir, llegué a las 4:15 de la tarde. Ajá, llegamos a la parte del bañario Inquiar. Inquiar. Exactamente, en la plena subida esa fue la llegada. La verdad que una llegada muy emocionante, lo sentí, lo viví muy
Fue muy emotivo, en realidad, bueno, tuve un amigo que me estaba esperando, la verdad que ni me esperaba ciertas cosas que me sorprendieron y, bueno, como corredor obviamente llegué con la cabeza muy cansada por tanto que me tuve que mentalizar de que no me tenía que doler la rodilla, venía pensando que no dolía. Y yo creo que gracias por ahí a técnicas que tenemos mentales, que eso ayuda a resistir un poco más y ayudar a que lleguemos a la meta, ¿no? Está muy bien. Javier, felicitaciones por todo, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amable a vos, a tu audiencia y bueno, muchas gracias por la nota, que la verdad que esto es lindo para incentivar y incentivar a la juventud también, que es lo que nosotros buscamos también en todo esto. Y déjame agradecer a mis sponsors, Ajá. a la municipalidad de acá del 1 de Mayo, que me dio una mano en esto, a una ferretería, lo del halo, y metalúrgica Ironman, una veterinaria también que me ayudó, una maderera Buena Costumbre de Villa Lisa, y bueno, no me acuerdo de otro que me haya, por ahí se me ha pasado sin duda. Y a mis amigos y montones de gente de acá del pueblo que me alentó muchísimo y la verdad que era mi primer vez correr tanto en competencia, ¿no? Está muy bien. Más allá que había ido a Luján y demás, después bueno. Está perfecto.